Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde lo estén viendo y de cuándo lo estén viendo. Yo soy Alejandro Ferrero Beltrán y el día de hoy voy a hacer la presentación de mi plan de mejoramiento del área de biología. Sexy. Sí, lo sé, se lee al revés, estoy que me pego un tiro por eso, me di cuenta tarde, pero ya no hay tiempo para cambiarlo. El día de hoy voy a hablarles respecto a tres diferentes temas. Voy a hablarles respecto al origen de la vida, a la selección natural y a la selección sexual. Empezando por el origen de la vida, deberíamos hablar de la teoría más popular que existe para explicar cómo surgió el universo. Dentro de esta teoría, y esta teoría es la siguiente, la de el Big Bang. Una de las versiones más populares del Big Bang se dice que toda la materia que contenía el universo, los átomos, las fuerzas naturales y todo eso, estaba contenido dentro de un huevo cósmico, el cual obviamente era súper pesado, súper caliente y súper denso, hasta que llegó un punto en el que este huevo se desestabilizó y pasó lo que tenía que pasar inevitablemente en el universo: el huevo explotó, lanzando toda la materia que tenía dentro de sí mismo hacia el universo en sí, formando los diferentes cuerpos celestes que conocemos hoy en día, como lo pueden llegar a ser los diferentes planetas, las diferentes estrellas, los cometas, los asteroides, las nebulosas, los agujeros negros, etcétera. De, de ahí se cree que la vida surgió cuando los planetas se estaban formando. Siendo por ejemplo el caso de la Tierra, cuando el planeta se estaba empezando a enfriar, cuando se estaba enfriando ya, y empezaron a surgir diferentes elementos como por ejemplo el agua es la cuna de la vida, es cuando se empiezan a formar diferentes organismos y a partir de ahí empiezan a evolucionar. Algunos se quedan en el agua, otros se quedan en la tierra, y los que se van a la tierra evolucionan hasta llegar a lo que podemos ser hoy en día los animales como los seres humanos, los animales salvajes, o los que se quedan en el agua como los peces, las plantas marinas. En la tierra también se aplica lo de las plantas. Aparte de eso hay otra teoría, la cual es la panspermia, la cual es una teoría que dice que un asteroide se fijó como objetivo el planeta Tierra. Esto es muy interesante debido a que hay una teoría que habla de que el frío es el origen de la vida. ¿Por qué? Porque el frío juega un papel fundamental en nuestro universo. Los seres humanos utilizamos el frío a nuestra conveniencia cuando lo necesitamos. Caso de ello puede ser cuando congelamos un elemento como por ejemplo el hidrógeno. Aparte de eso, esto ocurre de manera natural en nuestro universo. En una de las lunas de Júpiter existe hielo concentrado de metano. Esta teoría habla de que la vida se quedó congelada, se quedó atrapada dentro de esos bloques de hielo y hace miles de años, millones de millones de cometas impactaron la Tierra y al esta estar más caliente que los rincones más fríos del sistema solar y del universo, se derritió el hielo, permitiendo que los diferentes organismos se mezclaran con el entorno. No sé si se alcanzará a ver, lo voy a acercar lo más posible. Ahí está, se supone que este es el meteorito y estos pequeños puntos de acá son los microorganismos que estaban atrapados dentro del hielo que impactó con el planeta. Además, existe una teoría la cual es llamada el caldo primitivo de Oparín, el cual nos hablaba de que... No, espera un momento, ese caldo no, perdón, es que tengo hambre, eso olvidemos de eso, eso no. El caldo de Oparín, el cual se componía de diferentes elementos, como por ejemplo el agua, el nitrógeno, el hidrógeno, el carbono, un elemento eléctrico y la luz ultravioleta. Se decía que la suma de todos estos elementos permitía que los microorganismos prosperaran, amalgamándose en una masa que le permitiera al organismo tomar vida. Si lo miramos bien como con un trasfondo, podríamos explicarlo esto como una especie de origen de generación espontánea, debido a que al combinar todos esos elementos surge la vida. ¿Sí? Toma vida automáticamente. Entonces tiene algo que ver mucho con la generación espontánea, la cual es nuestra siguiente teoría. La generación espontánea, esto ya no lo voy a explicar con las tarjeticas que tenía acá en este momento, debido a que ya es bastante obvio. Se decía que de un pedazo de carne que se dejara, no necesariamente de carne, por ejemplo, un pedazo de materia orgánica que se dejara al aire libre, esta se descompondría y de esa descomposición surgirían los diferentes organismos. Esta teoría se creía debido a que de la basura se veía que salían ratas, de la carne podrida se veía que salían moscas, entonces la gente tendía a creer que esta basura producía los seres vivos, por eso se surgía la teoría de la generación espontánea. Se realizaron muchos experimentos hasta que por fin se logró refutar esta teoría. Más explícitamente, el químico, si no estoy mal,
Louis Pasteur fue quien logró refutar en gran medida esta teoría, ya que antes de él habían diferentes científicos que habían intentado refutar esta teoría, pero que por X o Y no habían logrado refutarla. Tal es el caso de un científico cuyo nombre no recuerdo en este momento, el cual hizo esta teoría, pero se la negaron debido a que selló las botellas de vidrio. Y entonces la gente decía que no entraba la esencia vital y por eso no se podía generar la vida. Sin embargo, Louis Pasteur, el autor del método de pasteurización para conservar los alimentos, logró demostrar que sí tenía que ver con el aire, que no se generaba en los organismos de forma espontánea, que eso no era así como así. Al dejar una manguera larga, torcida, de diferentes formas, totalmente abierta por la que podía circular el aire. Y en el fondo de esa manguera había un caldo que estaba totalmente sellado y que estaba conectado a esa manguera. Al no generarse diferentes organismos, como por ejemplo, al no deteriorarse este caldo, perdón, es cuando los científicos refutaron totalmente esta teoría y la dejaron de lado. Fuera de eso ya existen diferentes creencias de cómo surgió la vida. Una de ellas es la creencia del fijismo, que dice que todos los seres hemos sido así desde el principio, no hemos evolucionado, no hemos avanzado, sino que los seres humanos desde el inicio de los tiempos somos como somos y los animales también son como han sido hasta ahora, vienen siendo desde el inicio de los tiempos. Fuera de eso también existen teorías un poco más orientadas hacia lo católico, bueno, no hacia lo católico, no, hacia lo religioso, en la cual cree muy ciegamente en la teoría de que el ser humano viene y proviene de como lo dice la Biblia, que primero Dios creó la tierra, el agua, los mares, los animales, luego creó al humano y de la costilla del hombre surgió la mujer. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada en muchas ocasiones debido a que dos seres humanos solamente no hubieran podido generar la variabilidad genética que tenemos todos los seres humanos. Cerrando ya este tema, quiero hablar ahora de la selección natural. Se habla de selección natural con respecto a cómo actúa la distribución de ciertos caracteres en una diferente población. Se suele representar por medio de un gráfico de campana, siendo la curva de esta el índice de proporción de los individuos con dicho rasgo. Dentro de la selección natural existen tres selecciones diferentes, como por ejemplo puede ser la selección estabilizadora. ¿Qué es la selección estabilizadora? La selección estabilizadora es aquella selección natural, la cual elimina por completo los rasgos extremos, tanto los superiores como los inferiores, y solamente favorece a los rasgos intermedios. Un ejemplo de esto que podría ser los ciervos. Los ciervos compiten año a año para poder aparearse, eso también es un ejemplo de selección sexual, pero ya hablaremos más adelante de eso. Los ciervos compiten cada año por las hembras. Sin embargo, uno creería que entre más grande el ciervo, más posibilidades tiene de ganar, y entre más pequeño el ciervo, menos tiene. Por ende, los ciervos tenderían a ir subiendo su tamaño hasta que llegaran al punto de que fueran ciervos gigantes. Sin embargo, esto no ocurre así. Los alces sí ocurre algo por el estilo, pero en los ciervos no. Los ciervos se favorece el carácter intermedio, ya que los pequeños tienden a eliminarse, no se tienden a reproducir y los grandes tampoco. Sin embargo, los intermedios sí. Fuera de eso también existe la selección disruptiva. La selección disruptiva es aquella que elimina el rasgo promedio y solamente favorece a alguno de los dos rasgos extremos. Un ejemplo de esto puede ser, como lo nombraban en el libro de ciencias, las serpientes marinas del norte. La serpiente marina del norte continental tenía un tono de piel más marrón, mientras que la serpiente marina de las islas tenía un tono de piel más grisáceo. En este caso, aquella que tuviera un tono de piel intermedio sería más fácil de identificar por los depredadores y por ende tendría a ser eliminado. Sin embargo, también existe por último la selección direccional, la cual nos favorece a los rasgos menores y elimina los rasgos extremos, o sea, los rasgos superiores y los rasgos intermedios. Como por ejemplo, el caso ya nombrado, un caso muy nombrado en las clases de biología que hemos tenido, es el caso del melanismo en la polilla industrial, la cual antes de la revolución industrial tenía unos tonos de piel más claros, blanco o un gris muy claro, de tal manera que le permitiera camuflarse con los árboles que habían en el ambiente. Sin embargo, después de la revolución industrial y después de que surgiera todo ese
humo hizo que los árboles se oscurecieran, por lo cual las polillas que tenían el rasgo minoritario, que era en este caso el color negro, fueron las únicas que empezaron a sobrevivir, que se empezaron a reproducir y empezaron a llevar a cabo todo este proceso de multiplicación genética, permitiendo que los descendientes de ellas, de estas mismas, tuvieran este color negro y tuvieran las posibilidades de sobrevivir. Y ahora, por último, y para cerrar el tema, vamos a hablar de la selección sexual. La selección sexual es aquella que nos habla de que los individuos compiten o tienen diferentes estrategias para la reproducción. Como por ejemplo, existen diferentes estrategias, no sabría si de pronto decirles estrategias, pero sí de pronto diferentes aptitudes, como por ejemplo la poligamia, la cual indica que un macho se puede aparear con diferentes hembras, como por ejemplo la monogamia, la cual nos habla de que un macho va a tener una pareja por el resto de su vida, y diferentes estrategias más, como por ejemplo pueden ser la poliandría y la monoandría. Sí, me tocó parar un momento y leer de eso que se me ha olvidado, la verdad. La poliandría es aquella en la que un grupo de hembras se decide aparear con un macho. Y la monandría es aquella en la que una pareja se reproduce una vez en toda su vida y no hay más. Fuera de eso también existen unas estrategias, esto sí se le puede llamar estrategias, de reproducción, como por ejemplo el aislamiento reproductivo, que se puede dividir en un aislamiento geográfico y un aislamiento temporal. Del temporal se reconoce fácilmente la época de apareamiento, la cual pues, todo el mundo conoce que cuando los animales están en época de apareamiento, los machos tienden a buscar a las hembras. Y la geografía es aquella en la cual los machos o las hembras emigran para poder encontrar su pareja, siendo por ejemplo el caso de los caribúes. Los caribúes o caribús son aquellos animales que son como los alces, que están en la nieve y que ellos viajan diferentes distancias. Las hembras viajan, o sea, las manadas están compuestas por hembras y las hembras viajan buscando a los machos. Viajan hasta cierto punto ancestral en donde se reúnen cientos de miles de caribús y ahí se aparean. Este es un ejemplo muy eficaz de lo que es el aislamiento selectivo, si no estoy mal. Si mi memoria no me falla y si todo lo que estudié ya no me falta nada más, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Profe, agradecería un 5 y que no le muestre este video a la clase. Gracias.